Soy Luis Miguel Vargas Contreras, tengo 62 años de edad y 40 años de fotógrafo. Nosotros venimos de una tradición familiar muy interesante. Mi padre, Miguel Vargas Canales, sale de su casa a los 8 años de edad y se refugia en la parroquia de su pueblo. Ahí le enseña el oficio el párroco, lo agarra como a su ayudante y lo pone primero a lavar las cubetas y después poco a poco a hacer las sustancias, a hacer los pesados principalmente. Y luego a sostener lo que era la luz artificial, que era magnesio, él sostenía y el padre tomaba la foto. Y entonces ahí empieza toda la historia de nuestra familia desde el acercamiento fotográfico. El padre le enseña todos los secretos, ya va creciendo, y cuando viene a la Ciudad de México a la edad de 16 años, ya tiene un bagaje de capacitación en la fotografía. Entra a trabajar a ciertos estudios como ayudante, hace algunas fotografías y pone un estudio fotográfico en la calle de Madero, y bueno, ahí arranca propiamente la actividad ya profesional. Él se trae del pueblo a sus hermanos y los mete también a trabajar a la fotografía, su hermano Juventino Vargas Canales y Vicente Vargas Canales. Ellos ingresan a un negocio que se llamaba Instantáneas 99, que tenía la concesión de los salones de fiesta. Salones como el Club France, como el Riviera, el Maxims, ahora actualmente la Maraca. Ellos tomaban las fotografías en esos eventos sociales y pues las vendían. Nosotros, ya a la edad de 10 años, 11 años yo, íbamos a ayudarles primero a lavar las fotos, a meterlas en folders y después salíamos a vender. Íbamos todos los primos. Mi hermano Ernesto Vargas Contreras, él tenía unos salones infantiles, la concesión de unos salones infantiles, y él me invita a trabajar en esos salones infantiles, pues para tener un ingreso de fin de semana, porque yo seguía estudiando. En ese entonces entré yo al CCH y seguía yo estudiando, lo cual me daba tiempo y solamente trabajar los fines de semana. De ahí surge la inquietud propiamente de profesionalizar la foto, desde un punto de vista distinto al que veníamos haciendo. Pero a mí me llamó mucho la atención la fotografía periodística. Ingreso a la carrera de periodismo y comunicación colectiva. Soy egresado de Acatlán, generación 81-85, y esa etapa empiezo a ver la foto desde otro ángulo. Ahí en mi etapa de estudiante hago mi primer reportaje en uno de los viajes que hicimos de prácticas al penal de las Islas Marías. Esa es mi primera exposición propiamente dicha en el ya ámbito fotográfico como periodístico, con otra visión totalmente distinta, porque entonces ya combinaba yo lo que era la formación académica con lo que era la visión que evidentemente traíamos todos de lo que era la foto. Claro, nosotros traíamos el bagaje, sabíamos revelar, sabíamos encuadrar, sabíamos manejar las luces, los flashes, pero el concepto propio de la imagen como tal, nos faltaba ese toque académico. Ahí mismo nosotros vamos en la carrera de periodismo, hacemos un viaje a Cuba. Y en Cuba es una maravilla porque estaba abriéndose apenas al turismo de manera internacional, y una revista que en ese entonces era Pasaporte 2000 me encarga un reportaje a mí y a una compañera. Nos encarga un reportaje sobre La Habana Vieja. Y bueno, mientras el grupo hacía las visitas y todo, terminando eso, nosotros nos íbamos a La Habana Vieja a hacer el reportaje, ella como reportera, yo como reportero gráfico, y hicimos un gran reportaje. Cuando regresamos,
toma en consideración que es mi primera salida al extranjero, es mi primer viaje internacional. Cuando regresamos, pues normal, yo paso todo mi equipo a los rayos X, porque además de que yo llevaba muchísimo equipo, llevaba cámaras, llevaba tripié, bueno, me colgué hasta el molcajete para hacer este trabajo. Era el primer trabajo profesional que iba yo a hacer. Y entonces ya al regreso manda a revelar los rollos porque en ese entonces se tomaban diapositivas, que era lo que interesaba a las revistas para su publicación, y todos los rollos velados. Todos los rollos velados, yo no entendía qué era lo que había pasado, por qué, y entonces ya me dicen, lo que pasa es que metiste los rollos a la revisión de los rayos X y te velaron los rollos. Y entonces yo dije, bueno, pues esto fue mi peor fracaso, y mi inicio como fotógrafo de prensa y mi peor fracaso. Llegando a la escuela, todo el mundo me pregunta qué pasó con tus fotos, porque sabían que yo era el fotógrafo, yo ya tenía un bagaje, ya estaba yo trabajando como fotógrafo. Y me dice, pues todo se veló. Sin embargo, una compañera me dice, el Instituto Nacional de Cuba está buscando una foto que tú la tienes, porque hay que tomarlo en cuenta que la cámara, que era el único rollo que se había salvado, habíamos ido a un centro nocturno muy famoso que se llamaba el Tropicana. Y había hecho yo unas fotos ahí, y ese es el único rollo que se salvó, pues porque era el que venía en la cámara. Y entonces resulta que esa foto les interesaba a ellos. Voy al instituto y me dicen, pues, ¿cuánto quieres por tu foto? No, pues, por una foto, ¿cuánto voy a cobrar? Siendo estudiante y demás, le dije, no, muchas gracias, pues se las dejo a ustedes, utilícenla y sin ningún problema. Ah, bueno, pues muchas gracias, te mandaremos un póster cuando salga y déjanos tus datos. Pues les dejé mis datos para que me mandaran mi póster y ya. Al poco tiempo, esta acción me llevó a algo muy interesante porque el gobierno de Cuba me invitó de manera ya secuencial al Festival de Varadero, a recorrer las playas de Cuba, Cayo Largo, a hacer reportajes en La Habana Vieja. Como un pequeño error te puede abrir verdaderamente toda una gama de experiencias positivas. Esas dos causas que me marcan en la fotografía en mi etapa de estudiante hacen que vea yo las cosas de manera totalmente distinta. Eh, Cuando mi padre era fotógrafo freelance del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, se enferma y me dice, cúbreme con este trabajo que tengo que hacer, porque hay que hacer una exposición con unas ampliaciones. Yo llego a la Secretaría de Prensa, pregunto cuál es el trabajo que se tiene que hacer y me ven muy joven y me dicen, pero tú puedes hacer esto. Yo dije, sí. ¿De qué tamaño quieren que se hagan las fotos? No, pues grandecitas, así como grandecitas. Y yo dije, ¿para dónde se van a exponer? No, pues se van a poner en esta área. Y dije, no, pues esta foto grandecita no les va a servir de nada. Tenemos que hacer unas fotos de por lo menos 1,80 por 2 metros. Y me dicen, no, pero eso no se puede hacer. Le dije, ¿cómo no se va a poder hacer? Dice, bueno, no tenemos el dinero para mandarlas a hacer. Tenemos que hacerlas aquí, en el laboratorio. Dije, por supuesto que aquí en el laboratorio las podemos hacer. Solo necesito que construyamos unas cubetas. Ellos tenían un departamento de carpintería, mandé a hacer ahí las cubetas y dije, con eso. Y me dijeron, pero ¿cómo vas a hacerlas? Y dije, yo sé hacerlas. Y entonces proyecté en pared, eran los rollos de papel de 15 metros por 90 centímetros, podías cortarlos, proyecté en pared y revelábamos en el piso, a rodilla y con esponja. Ya las cubetas las utilizábamos pues para el fijado y el lavado, que eso sí ya tenías que hacerlo pues de una manera más mecánica, pero el revelado no, el revelado tenía que ser por zonas y ir cuidando que fuera parejo, pero en el piso.
Y entonces eso les llamó mucho la atención que podía hacer. Me dicen, oye, ¿tú sabes mucho de foto? Y le dije, no, no es que sepa mucho de foto. Lo que pasa es que pues hemos trabajado la fotografía de toda la vida. Dice, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Y yo digo, sí, pero estoy estudiando, apenas soy estudiante. ¿Y qué estudias? Periodismo. Pues vente a trabajar. Dije, ah, bueno, pues ok, me voy a trabajar, pero yo quiero seguir estudiando. Te vamos a dar el chance de que sigas estudiando. Bien, y entonces asisto ya al sindicato con mis papeles, todo lo que me solicitaron, y me mandan a personal, pues para que ahí se haga todo el trámite administrativo. Y entonces voy a personal y le digo, señores, yo vengo a que me contraten por esto. Y me dicen, sí, y firma tu contrato. Y entonces al firmar el contrato digo, oiga, creo que hay un error porque aquí dice archivista y yo soy fotógrafo. No, bueno, aquí no existe la categoría de fotógrafo. Es archivista y si, bueno, si no te conviene, pues, híjole, pero dice, no te preocupes, tú vas a realizar las funciones de fotógrafo. Solo se te va a pagar como archivista, pues porque no existe otra manera de pagarte. Dije, bueno, y entonces fui con el que iba a ser mi jefe. Le digo, oiga, dice, sí, no te preocupes, pues finalmente las funciones las vas a hacer de fotógrafo. Tú no vas a archivar nunca, pero se te va a pagar como archivista. Ok, acepté porque me iban a dar chance de seguir estudiando. Y entonces me quedé ya ahí. Y empezamos a hacer una labor fotográfica, teníamos muchos eventos porque en ese entonces el Comité Nacional cubría todo lo que era el Distrito Federal, éramos 4 fotógrafos y cubríamos por lo menos 5 o 6 eventos cada uno diario porque eran festejos, conmemoraciones, en fin, muchos eventos, pero casi todos eran sociales porque el sindicato tenía un periódico que se llama Seguridad Social y que es verdaderamente un órgano de información, pero era muy localista, perdón. Y entonces informábamos lo que los eventos hacían los trabajadores y las actividades del comité, que eso era lo principal. Y entonces yo dije, bueno, pues ok, me quedo aquí. Y el sindicato tiene otra de las ventajas, que continuamente está dando cursos de capacitación, continuamente está preparando a su personal. Y entonces llegó un curso de capacitación de archivonomía. Y me dijeron, pues, si quieres ir, ve, pues tú eres archivista. Y yo dije, no, yo soy fotógrafo, pero ok, voy a ir porque siempre me ha gustado aprender y no me cierro al conocimiento. Y fui. Y entonces me doy cuenta que verdaderamente la importancia que tiene un archivo. Y me doy cuenta que nosotros como fotógrafos no archivábamos. Cada quien guardaba sus fotitos en cajas. Mi papá, por ejemplo, guardaba los rollos en las latas, las enrollaba y las numeraba. Otros compañeros, pues más o menos cortaban sus fotos cortaban sus negativos en unos sobres, pero los metían en cajas y entonces se fueron apilando cajas ahí en el laboratorio y yo decía, ¿y si algún día necesitamos algo? Ah, sí, tenemos que ir a la caja tal, pero no llevábamos un orden. Este curso me abre los ojos de la importancia de lo que es un archivo y entonces propongo ahí a ellos que hagamos un archivo fotográfico de todos, no solamente de cada uno, porque empiezo a tomar en consideración que la fotografía verdaderamente cumple un factor y un papel muy importante en la documentación social. Y me doy cuenta que la fotografía puede contribuir a lo que se llama la memoria colectiva. Y la memoria colectiva nos permite darnos una identidad como grupo y un sentido de pertenencia. Y si eso estábamos haciendo, pues pongámosles orden. Y me dijeron, está bien, pues haz lo que quieras. Y entonces yo fui con mi jefe, le planteo esto y me dice, ¿y qué necesitas? Pues un archivero. Y empezamos ahí a hacer el archivo fotográfico. Y seguimos trabajando y yo seguía insistiendo en que teníamos que profesionalizar nuestra actividad, pero primero, antes que nada, que tenía que ser reconocida porque teníamos que ganar como fotógrafos, porque estábamos haciendo actividades de fotógrafo. Y me decían, es que eso es muy complicado, porque tenemos que darle una vuelta administrativa a todo. Y yo decía, no,
Es sencillo, solamente se necesita la voluntad de que lo quieran hacer. Pues propon. Y entonces empecé a hacer el proyecto de crear el departamento de fotografía con todo lo que implica derechos y obligaciones, con todo lo que implica una situación legal. Me fui a la Ley Federal del Trabajo, me fui a buscar profesiogramas, perfil de puesto, movimientos escalafonarios, todo ello que implicaba, tuve que tener como referencia los salarios mínimos profesionales, en donde me doy cuenta que no había la categoría de reportero, hay repostero, pero no reportero, y situaciones así que yo decía, esto es increíble, ¿cómo no se puede tasar una actividad que es tan importante como la fotografía? Y pasaba el tiempo y no nos reconocían. Hasta que llega un compañero a la Secretaría de Prensa como titular, Francisco Nava García, un gran amigo todavía en la actualidad, que tiene otra visión periodística y tiene otra visión de lo que es el órgano de difusión nacional. Y le presento mi proyecto y me dice, sí, tienes toda la razón, nos hace falta hacer periodismo. Y yo decía, pues es que mira, sucedió que hace unos cuantos meses vino el presidente y yo dije, es una gran oportunidad para demostrar que podemos hacer foto periodística. Y entonces alistamos todo el equipo, nos formamos y no nos dejaron entrar. Y yo decía, es nuestro evento, es nuestra casa, ¿cómo no me dejas entrar? Y me decían, no, porque no estás acreditado. Y bueno, ¿y cómo nos acreditamos? Ah, pues porque tienes que ser prensa nacional. Si no eres prensa nacional, no se pueden acreditar. Y yo le decía a este señor, ¿podemos acreditarnos? Me dijo, sí, tienes toda la razón. Nosotros tenemos que acreditarnos en diferentes lugares. Y yo le decía, es que nosotros somos generadores de contenido. No vamos a poder, no vamos a pedir la foto, porque eso era lo que se acostumbraba, a que me decían, no te preocupes, para las dos fotos que necesitamos, pues las pedimos y ya. Y yo decía, pero si tenemos equipo y además tenemos ángulos distintos de la visión, uno ve una cosa, otro ve otra cosa, Presidencia te va a dar el punto siempre de vista oficial. En ese momento la figura presidencial era intocable. Siempre se tenía que cuidar la imagen, no podías sacar una foto que desfavoreciera al presidente, no podías ni siquiera sacar una foto que estuviera parpadeando, por favor. La autocensura estaba más que nada ahí puesta, porque ningún medio te lo iba a publicar. Y entonces yo decía, nosotros podemos hacer esto. Y me dijeron, bueno, ok, acredítalo. Fui a acreditar, a Presidencia principalmente, y se reían de mí, me decían, pero si tú tienes un periodiquito. Y decían, no es un periodiquito, es un periódico que se distribuye a nivel nacional, es un periódico que tiene 100,000 ejemplares de tiraje mensual. Es un periódico que tiene más de 35, 40 años de existencia. Y entonces tenemos esa característica de ser prensa nacional. Y a regañadientes me decían, bueno, está bien, les damos su acreditación. Y nos acreditamos en el Congreso del Trabajo, en el sector salud, en lo que es presidencia y en diferentes órganos que nos interesaba. Y así empezamos a trabajar y a hacer foto periodística. Muy interesante porque a nosotros nos veían siempre como el patito feo. Pues es un periodiquito, cuando en realidad nosotros cumplíamos con esas exigencias. Y lo que yo les decía a los compañeros es que nosotros tenemos que profesionalizar nuestra actividad porque nosotros nos tenemos que dar verdaderamente el lugar que nos merecemos. En una ocasión, estando en una reunión en el Congreso del Trabajo con el candidato en ese entonces a la presidencia, tenía una reunión con los sindicatos. Yo estuve adentro de la reunión y en ese momento estaba como secretario general un doctor que tenía unos modos muy bruscos. Hablaba muy fuerte, manoteaba, decía, y le dijo al candidato que tenía que cumplir con lo que estaba diciendo, y el candidato muy serio oía y oía, y ya después tomó la palabra y dijo algunas cosas, y ya, ahí terminó el evento. Cuando íbamos saliendo, llegan dos
del Estado Mayor Presidencial y me agarran de los brazos y me dicen, pasa por acá. Y yo, "Ah, me van a pedir mi acreditación, pues porque evidentemente, y saco mi acreditación. Me dicen, no, sabemos quién eres, eres el oficial. Le dije, sí, yo vengo con el sindicato, dame tu rollo. ¿Por? Dice, pues porque al licenciado no le gustó lo que pasó y no quiere que se publique nada. Dame tu rollo. Y diciendo y haciendo, me quitan la cámara, la abren y sacan el rollo. Y yo decía, ¿pero por qué? Si soy oficial. Y me decía, no nos importa. El candidato dice que no y no. Y el candidato evidentemente era el licenciado Salinas de Gortari, que en ese momento estábamos en un régimen altamente democrático, que se respetaba la libertad de expresión y que bueno, pues teníamos que acatar esas órdenes. Yo decía, no es posible. Si nosotros, que somos oficiales, que estamos acreditados, nos tratan así, imagínate cómo trataban a la oposición o cómo trataban a los que estaban considerados como si fueran verdaderamente eh, opuestos a la voluntad presidencial. De ahí yo creo que es muy interesante conocer los textos de la prensa marginal, la prensa marginal que poco a poquito se daba ese espacio para poder publicarse con mucho esfuerzo, porque publicar una hoja volante pareciera ser que no es nada, pero tiene mucho esfuerzo y además había mucho riesgo porque la censura, porque el autoritarismo del régimen estaba presente. Y nosotros empezamos a hacer fotografía desde otro ángulo porque las relaciones con el instituto empezaron a volverse tensas. Y entonces el sindicato empezó a salir a la calle y a ganar de nuevo los espacios de la calle para protestar, para hacerse suyos esas exigencias, y los trabajadores empezaron a llamar fuertemente la atención. Y yo decía a mi jefe, nosotros tenemos que ser la voz de los trabajadores, nosotros tenemos que verdaderamente mostrar lo que está sucediendo. Y estaba de acuerdo y logramos hacer una sección que se llamaba Así piensan los trabajadores, y estuvimos en todo el país porque el Seguro Social tiene más de 240 categorías. No solamente son médicos, no solamente son enfermeras, son 240 categorías, laboratoristas, intendencia, del lavado de ropa, en fin, muchísimas. Y había que darles voz a todos. Y entonces estuvimos dándole voz a esas categorías, íbamos al interior del país, íbamos a todas las secciones, tomábamos los testimonios, ahí fue donde yo pude hacer mi labor periodística de manera ya como reportero, hacía reportajes en todo el interior del país y los publicamos y teníamos una muy buena acogida. Y así fueron pasando las situaciones y entonces sí nos reconocieron y entonces sí se creó el departamento de fotografía con todo lo que implicaba y con todo lo que hacía. Y entonces de ahí surge una de las consignas que en las marchas se decía, no somos uno, no somos 100, prensa vendida, cuéntanos bien, porque en los medios se sacaban fotos pequeñas y decía, un grupo de trabajadores hizo protesta, cuando en realidad eran miles de trabajadores que salían a las calles y nosotros estábamos ahí para contar la otra parte de la historia. Esa era nuestra labor y entonces yo pensé que verdaderamente estábamos haciendo la diferencia en cuanto al trabajo fotográfico con respecto a lo que se estaba publicando en los medios. Sabíamos que el sindicato éramos todos, sabíamos que la lucha del sindicato era por los trabajadores y logramos hacer un archivo monumental. Hasta que llegó una persona que dijo, el sindicato soy yo, y de aquí para adelante se escribe la historia, mandó cerrar el departamento de fotografía, nos liquidaron a todos, se cerró todo completamente y el archivo se guardó y se mandó a lo que es el archivo muerto. No sé en la actualidad qué haya pasado con ese archivo, pero nosotros dejamos 800,000 imágenes, 800,000 imágenes verdaderamente catalogadas día a día de manera cronológica, en donde tú podías encontrar
todo, todo. Ahí parte de la historia del sindicato, donde nosotros participamos en el 50 aniversario, en el 60 aniversario, y yo ya de manera personal participé en el 70 aniversario y en el 75 aniversario. Actualmente el sindicato tiene 78 años de trascendencia y entonces he tenido la oportunidad de participar en la historia del sindicato a través de la fotografía. La fotografía ha sido para mí un baluarte increíble de aprendizaje. Saliendo yo del sindicato, me reinvento y me invita el Ateneo Español de México a trabajar con ellos en la digitalización de su fondo histórico. De nueva cuenta, vuelvo a tener contacto con el archivo. Y el archivo del Ateneo es un archivo impresionante. Es el mejor fondo histórico que hay del exilio español aquí en México y cuenta con alrededor de 125,000 folios. Yo a través de reproducciones fotográficas, porque bueno, la digitalización se puede realizar por medio del escáner o algunas aplicaciones, pero sin la calidad de lo que verdaderamente es una fotografía. Y para no estar manejando los documentos, como podría ser los pasaportes, cartas, ese trabajo me permitió estar con unas personas maravillosas como María Luisa Capella, como la maestra Carmen Tagüeña, que son gente increíblemente valiosa que me enseñó otro tipo de ver la vida. Ellos me invitan a participar con doña Elena Poniatowska en la entrega del premio Cervantes para digitalizar parte de su archivo, porque el archivo de doña Elena es inmenso, parte de su archivo, y ella muy generosamente nos permite estar ahí en su casa, en su estudio, y estoy con ella pues alrededor de unas 3 semanas digitalizando pues cartas personales, sus libros, sus joyas, porque son libros que le dedicó García Márquez, Octavio Paz, y ella en esa generosidad tan increíble que tiene como ser humano, me permite acercarme a su acervo. Todo esto hace que se publique un libro que se publica en España y que ahí viene todo el material que nosotros estuvimos trabajando. Luego aquí en México se hace una exposición en el Centro Cultural de España en México, ahí en el centro, y también toman en consideración todo ese material. Esto me lleva a descubrir un libro que se llama La fotobiografía. Y esta fotobiografía toma como base la historia personal tuya a través de tus fotos. En el análisis, ¿qué fotos presentarías si te dijeran cómo platicas tu vida a través de imágenes? ¿Quiénes están? ¿Por qué están? ¿Quiénes no están? ¿En qué momentos te identificas? Este análisis es algo sumamente interesante que me regresa a la universidad. Actualmente estoy cursando la licenciatura en psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM porque considero que el material de estudio que es la conducta y el comportamiento humano tiene que ser tomado verdaderamente con ética y con responsabilidad, porque estamos hablando ya de vidas. Y en ese sentido me adentro más en el análisis de lo que es la conducta humana a través de la fotografía. Yo creo que la fotografía es tan noble, que nos permite verdaderamente reinventarnos a cada paso. Hoy en día todo mundo se toma foto. Hoy en día todo mundo somos generadores de contenido y qué bueno porque es parte de nuestra propia existencia. Las redes sociales han hecho un trabajo impresionante, pero la inmediatez pareciera ser que nos está dejando de lado muchas veces la calidad de la toma. Yo no hablo de la edición, evidentemente hay muchas cosas en las que se pueden editar, pero la pureza de la toma, el verdadero feeling de lo que podrías estar expresando a partir de una imagen,
ya se lo dejas a una edición, ya se lo dejas a un filtraje, ya se lo dejas y entonces ya se pierde esa verdad, ya se pierde esa forma auténtica de ser representante de la realidad. Yo creo que uno es arquitecto de su propio destino y de su propia circunstancia. Afortunadamente yo he tenido una gran ayuda que es con la familia que he formado. Uno no puede hacer las cosas solo. Quien diga, yo he hecho esto solo, este es mi propio esfuerzo, no es cierto. Siempre hay alguien que está junto a ti. Tu pareja, en este caso mi esposa Magdalena Sánchez, mis dos hijos, Jorge Luis Vargas y Mariana Sánchez, son personas que siempre han sido pilares. Me siento muy orgullosa de esta situación con ellos y bueno, esto no quiere decir que necesariamente tengan que seguir la tradición fotográfica, porque pues ellos tienen sus propios intereses y sus propios proyectos como personas independientes. No obstante a ello, mi hija Mariana ha heredado, quiero decirlo así soberbiamente, un talento verdaderamente nato. Ella toma fotografías desde muy pequeña, desde que era niña de 10 años. Toma unas fotografías increíbles. Increíbles, ¿por qué? Porque tiene una visión, yo le llamo limpia, una visión pura. Es decir, con un encuadre que no le enseñé, pero anteriormente yo nunca se lo dije. Yo le dije, mira, tienes que hacer esto y esto y esto. No, ella lo hizo. Eso es lo que yo considero la verdadera esencia de un fotógrafo. Creo que uno nunca deja de aprender. Creo que debemos siempre de tener cierta dosis de humildad. Hacer foto ahora actualmente pareciera ser que es muy fácil porque la herramienta te lo permite. La edición te lo da y te lo pone casi, pues así de manera instantánea. Un clic y ya cambiaste todo. Pero la foto se hace acá. Y decía un gran fotógrafo, conectar el eje cerebro, corazón y mano, ese es verdaderamente el sentido de la fotografía. En lo personal, me parece que es algo que me ha permitido tener un aprendizaje constante y un acercamiento en diferentes generaciones. Primero con mi padre, quien me enseñó los primeros pasos en la fotografía, luego con mi hermano, con el que compartí muchísimos momentos. Ellos dos fueron pilares en mi formación, mis tíos desde una manera distinta, pero también fueron parte de lo que fue la familia, Mario Contreras, Mario González, Juventino Vargas, como dije, y Vicente Vargas, tíos que también formaron parte de esa visión global de lo que teníamos como fotografía. Yo creo que las nuevas generaciones siempre han sido nuestra preocupación también, porque nosotros fuimos en algún momento dado también una generación que venía atrás. Y ese acercamiento con ellos te permite ver que no todo está escrito, que puedes ver las cosas de manera distinta y que puedes aportar, pero la aportación tiene que ser honesta, honesta contigo mismo, honesta con lo que estás haciendo y no solamente vivir de la fotografía, porque es noble. La foto la vendes y te da para comer, te da para vivir, sino vivir también por y para la fotografía, que eso ya es una manera distinta de ver las cosas. Actualmente mi fotografía es interna, se está revelando ante mis ojos, pero de manera interna. Mi fotografía es muchísimo más íntima, porque hay una frase que me encanta que dice, si quieres aportar algo a la humanidad, cultívate a ti. En la actualidad yo solamente tengo 3 aspiraciones. Tener la mente abierta para seguir aprendiendo, porque me parece que eso es algo fundamental. Tener los pies ligeros para seguir moviéndome, porque el movimiento es el secreto de la vida.
aunque puedas hacerlo ayudado de bastón o de andadera, lo que sea, pero tienes que seguir moviéndote y tener el corazón en paz. ¿Para qué? Para poder aceptar la vida como es. Porque si le pones un calificativo, buena, mala, injusta, ya le estás poniendo una opinión. La vida es, y como tal, tiene que ser aceptada. Muchas gracias.